histórica de la seguridad social. Es un intento de esbozar un poco, más que toda la evolución histórica, porque es infinita, además contempla, digamos, no solo lo que es nuestro país, sino también, digamos, más a nivel global. Vamos a tratar de visualizar, como siempre, porque en Derecho del Trabajo también viendo la clase de evolución histórica, y la realidad es que más que nada apuntamos al origen, ¿sí?, de la seguridad social, o sea, cómo se origina. Ustedes saben que el derecho no es una verdad revelada que un día aparece de la nada, digamos, que a alguien se le ocurre y que saca una ley o saca un artículo de la Constitución, sino que eso se va dando, ¿sí?, a través de las fuentes materiales o de lo que sería, digamos, los conflictos sociales, sobre todo en materias que tienen que ver con más derechos sociales, ¿sí?, que se van conflictando y demás. Entonces, la idea un poco de la clase de hoy es tratar de pensar o de ver cuál fue el origen. Muchos habrán visto en el colegio o en el instituto de CBC o en algún lado de la vida a Bismarck, ¿no?, y toda la historia del seguro social y demás. Vamos a tratar de ampliar un poquito la parte anterior a esa y también focalizar un poco en ese momento, que es cuando nace, digamos, la seguridad social. Yo traje, con la colaboración del maravilloso ChatGPT, esto en realidad es maravilloso porque lo hice a mano, manuscrito, lo mandé y le dije, pasámelo digitalmente para que no se maten con mi letra, y me lo pasó. Pero no sé si hay errores, así que si hay errores lo vamos a ir viendo ahora. Pero bueno, traje estos cuadros para ir guiándonos, no solo a ustedes, sino también a mí, que es bastante contenido y así nos vamos ubicando. Bueno, primero entonces, la clase me gustaría empezarla. La otra vez traje videos de una antropóloga que es, tiene videos en Instagram, que sube cosas de antropología. Ahora no los encontré. Pero bueno, me parecía muy interesante porque ella en esos videos lo que planteaba es desde cuándo, digamos, creemos que nace el ser humano, ¿no? Y el año pasado una antropóloga dijo que la civilización o la idea del ser humano, digamos, como un concepto moderno, nace cuando se dan cuenta que hubo un fémur que estuvo, digamos, curado, ¿no? Como la idea de la cura y del cuidado de otros como idea de nacimiento, digamos, de la civilización. Entonces, un poco para pensar el origen de la seguridad social, podemos pensar que, bueno, lo que dice en el cuadro, ¿no?, que primero es un producto de los últimos 150 o 200 años en sentido moderno, ¿sí?, que es una especialidad jurídica muy moderna. O sea, en principio no vamos a hablar de seguridad social más en la época de Roma o en la época de la antigüedad, ¿sí? Pero para hacer el contrapunto, sí podemos pensar, ¿sí?, que qué otras formas hubo, digamos, de que el ser humano, digamos, como sociedad, dentro de una sociedad, se preocupe, digamos, por las contingencias que le iban pasando individualmente a cada una de las personas, ¿sí? Otra idea para pensar el origen, todavía no estoy acá, es de que hoy en día, ¿no?, que es lo que la doctora Novoa el otro día en la clase también traía, hoy en día no hablamos solo de seguridad social en relación al trabajador, a la trabajadora o a la persona que trabaja, ¿sí? Hoy en día tenemos que incluir otras ideas más amplias, digamos, que no tienen que ver con el origen. O sea, en el origen sí hay una relación entre la persona que trabaja y la seguridad social, pero hoy en día abarcamos un poco más que eso, ¿sí? Tiene la inclusión de segmentos vulnerables. Otra idea también, esto de Carnota, ¿no?, que es un autor muy conocido, que cita a su vez a De Viali, que desde una perspectiva histórica la seguridad social es una nota típica de la civilización contemporánea, ¿sí?, un poco siguiendo la idea más arriba de que es una ciencia jurídica moderna. O sea, ustedes saben lo mismo que digo en Derecho del Trabajo, ¿no? En Derecho del Trabajo siempre marcamos que un poco, digamos, nace, digamos, como una escisión del derecho civil, ¿sí? El derecho civil es el derecho común, es la primera ciencia, digamos, que
jurídica que tiene, digamos, origen, y después de ahí se van enseñando distintas ramas. ¿Sí? La seguridad social no es estrictamente una rama que se descienda del derecho civil, pero bueno, sí es una rama como especialidad jurídica, me refiero, que engloba, digamos, principios, que tiene autonomía respecto del resto del derecho, porque tenemos una materia específica y una autonomía dentro de lo que es el derecho. Es una rama moderna, así o contemporánea. ¿Y por qué? Porque surge un poco de la mano, como el derecho del trabajo, con la revolución industrial, ¿sí? O sea, estamos hablando de una rama jurídica que surge post-revolución industrial, y esto es más o menos en el siglo XVIII-XIX. Bueno, un poco también lo que mencioné al inicio, que no es una rama que nazca, digamos, de forma, digamos, aislada o escindida de la realidad social, ¿sí? Sino que nace de la mano de lo que estaba pasando en ese momento, post-revolución industrial, que produjo, digamos, un profundo cambio en las relaciones productivas, y que eso trajo consecuencias sociales que a su vez trajeron, digamos, la necesidad, ¿sí?, de regular, o de que el Estado, digamos, a través de la intervención estatal, tome partido y que haga, digamos, una ley, que cree, digamos, un determinado derecho subjetivo ante determinadas contingencias. Entonces, otra característica para pensar el origen es que tiene que ver con un Estado presente, ¿sí? Acá en la seguridad social, digamos, el derecho del trabajo, quizás, perdón que diga todo el tiempo derecho del trabajo, pero es de donde vengo, digamos, y de donde siempre doy la clase de evolución histórica, en donde hay por ahí en el derecho de las relaciones colectivas, o incluso en el derecho de las relaciones individuales, por ahí se puede plantear una mayor, digamos, autonomía de las relaciones laborales, en cuanto a que se rija, digamos, más que nada por los conflictos, se rijan por la autonomía de los sujetos colectivos o de los sujetos, ¿no? Acá, en la seguridad social, tenemos una rama que exige la asunción de un Estado, ¿sí?, presente. Siempre podemos hablar de grados y todo, pero el Estado tiene que estar presente acá, ¿sí? Hay una necesidad de que haya, digamos, intervención estatal, sí o sí. Y, como característica entonces, el Estado asume garantizar mínimos de subsistencia, ¿no?, ante determinadas contingencias. Ahora vamos a ver por qué. Pero en un determinado momento histórico, ¿sí?, en un momento en donde el ser humano tiene la mayor desprotección a lo largo de toda la historia de la humanidad, de una clase social, ¿no?, que es la clase trabajadora, el Estado asume esa obligación de garantizar mínimos de subsistencia para esa clase, ¿sí? Entonces, ahora voy de este lado. Para pensar en la seguridad social tenemos que pensar un poco en qué es la seguridad social, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos como una definición de seguridad social? ¿Cómo la podríamos definir? Bueno, yo ahí tomé el libro de la doctora Cauet, porque es mi libro del anterior titular, digamos, de la cátedra. No es una definición que se les vaya a preguntar en el examen, pero sí tenemos que tener presente que cuando vamos a definir una determinada rama jurídica, vamos a tener que pensar que, como dice el chino Darín, definir es limitar, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Entonces, en algún punto, si yo defino, ¿sí?, digamos, qué es la seguridad social, voy a delimitar un determinado universo de derechos o de prestaciones que pueden llegar a ver, digamos, que se constituyan como un derecho subjetivo, ¿no? Traigo acá primero, me pueden preguntar o interrumpir, ¿sí?, si voy muy rápido, estoy medio dispersa hoy, perdón, pero era un día muy bueno. Entonces, traigo la reflexión de la doctora Cauet un poco en esto que pensábamos en relación al origen de la seguridad social, ¿no?
dijimos entonces que el Estado toma como una intervención activa, ¿sí? De que es un Estado presente, que decide, digamos, hacerse cargo de una determinada situación de necesidad, ¿sí? Ante determinada contingencia del ser humano, de una necesidad económica específicamente. Y entonces, ¿cómo creen ustedes, un poco las preguntas que están ahí, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que era antes de que el Estado asuma, no sé, hacerse cargo, por ejemplo, de pagar una jubilación, o de regular un determinado derecho en relación a una jubilación o una pensión? La familia. La familia. Muy bien. Una de las posibilidades es la familia. ¿Qué otras posibilidades? Las colectividades. Perfecto. ¿Cómo? Las colectividades. Las mutuales, perfecto. Muy bien. Son todas formas, ahora vamos a ir distinguiendo porque hay distintas etapas, pero bueno, sí, muy bien. Ahorro individual, ¿no? Las mutuales, digamos, más modernas, pero también la familia es una forma clásica que hubo casi en toda la historia de la humanidad, digamos, desde Roma hasta acá. ¿Qué otras formas se les ocurren? La iglesia. La iglesia, muy bien, perfecto. Sí, en cada momento histórico van a haber por ahí más de unas, más de otras, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que tener presente que hubo, digamos, algunas formas de cubrir esas necesidades cuando no lo hacía el Estado, pero bueno, dependía un poco de la suerte individual, ¿no? Dependía un poco de si formabas parte de un determinado oficio o profesión y podías participar de una mutual o de una sociedad de ayuda mutua, o si tenías familia que pueda hacerte cargo de si vos tenías un accidente y no podías trabajar más, o si quedabas viuda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un poco de eso se trata de eso, ¿no? La doctora Cauvet dice, todos los seres humanos estuvieron y están expuestos a contingencias que requieren una contención económica especial. O sea, durante toda la historia de la humanidad sucedió lo mismo. Hubo necesidades en relación a determinadas contingencias que se fueron cubriendo de distinta manera. Ahí hay, digamos, una búsqueda. Estas flechas son todo un invento de ChatGPT, no sé por qué hizo eso, pero bueno, no se guíen por eso, ¿no? Las preguntas que surgen son: ¿somos solidarios por naturaleza? Siempre se buscó dar una respuesta del Estado, siempre se buscó protección frente a contingencias, ¿dónde o en quién recaían en la antigüedad, de Edad Media, etcétera, esas cargas? Bueno, acá lo que ya mencioné antes, sí, hay una cuestión relacionada a la seguridad social que tiene que ver con la definición, ¿sí? Definirla implica en sí una limitación. Bien, estas preguntas: ¿siempre existe la seguridad social? ¿Desde cuándo? ¿Qué marca su inicio? Si no somos solidarios por naturaleza, ¿qué tipo de respuesta a las contingencias cabría? Bueno, etcétera. Ahora lo vamos a ir desandando. Eso. Lo que sí, esto me gustaría por ahí focalizar en cuanto a las definiciones. Esta definición es una de quizás las más amplias que podemos tener, ¿no? Es un conjunto de normas y de medidas públicas destinadas a proteger a las personas frente a las distintas contingencias, ¿sí? No solo se trata de normas, sino también de medidas públicas. Y ahí podemos diferenciar una idea más amplia, ¿sí? Asimiladas a una política de bienestar, que ahí también no se inventó ChatGPT, pero bueno, asimiladas a una política de bienestar que busca, digamos, generar una paz social, ¿sí? Dentro de la sociedad, que haya personas que están muriendo de hambre porque no pueden afrontar esas contingencias, atenta un poco contra la paz social. Y por ahí una visión más restringida es la de la OIT, que la OIT la define específicamente en relación a contingencias. Creo que tengo acá la definición. Espérenme que... la protección de la sociedad provee a sus miembros, que la sociedad provee a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra la necesidad económica y social que se produce por la cesación o sustancial reducción de sus ingresos motivados por la enfermedad, por la maternidad, por los riesgos del trabajo, por el desempleo, por la invalidez, por la vejez y la muerte, por la provisión de asistencia médica y subsidios a las familias con hijos. O sea, esto es un poco, digamos,
acotarlo a esas contingencias específicas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? La vejez. Sí, la contingencia es lo que suele ser. La familia, todo eso. El Estado cubre ciertas necesidades que Vamos la a ir jubilación, entonces ahora, pensiones. ¿Cómo? etapa por etapa. ¿Ven algún error? Porque como dije, lo mandé a ChatGPT y me parece que sea palabras que no van, pero bueno. Bueno, antecedentes, antigüedad y edad media. ¿Sí? Vamos a ir primero a la antigüedad, que es más que nada tener en cuenta a las comunidades antes de Roma, ¿no? A las comunidades prehistóricas, y acá los libros van a ver que se marca, bueno, toda la evolución de la especie humana, desde el Homo habilis, Homo erectus, Sapiens, etc. Y de, en realidad, las primeras conformaciones, digamos, como sociedad y cómo van pasando de la organización político y social, ¿no? De un clan a una tribu, de una tribu a una ciudad-estado, a las naciones y al Estado moderno. Hay toda una evolución del ser humano y de cómo se fue organizando socialmente. Y en las primeras comunidades prehistóricas lo que sí podemos marcar es que hay una primera división del trabajo, ¿sí? En donde cada sujeto de esa sociedad asumía distintos roles, ¿no? Acá, si alguien ha estudiado algo relacionado al patriarcado, justamente siempre se hace hincapié en que en esta primera división del trabajo es cuando se hace, digamos, justamente esta división social, digamos, sexual del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con las mujeres que están a cargo del cuidado y de la crianza, y de los varones más relacionados con el hombre proveedor, digamos. Y en esta misma época, entonces, podemos determinar que el jefe o cacique tribal asume la protección y la seguridad de una determinada comunidad, ¿no? Acá hay, digamos, en las sociedades prehistóricas, un primer abrigo, por decirlo de alguna manera, del jefe o cacique respecto de su grupo, que tiene que ver con que ante determinadas contingencias, ¿sí? Más que nada por los hechos bélicos, ¿sí? Las mujeres después del parto, o determinadas cosas que van sucediendo, o de hacerse cargo también del que ya no podía asumir roles productivos. Empieza a haber esta incipiente organización social que empieza a marcar que hay como una asunción de la comunidad, de un determinado grupo, respecto de un riesgo, una contingencia o un siniestro, no sé cómo decirlo, pero de algo que individualmente le pasa a una persona que no puede asumir, ¿sí? Proveerse a sí mismo, digamos, de determinados recursos, ¿no? Y de ahí después podemos hablar de Roma, que ahí ya, bueno, estamos hablando de un sistema jurídico más complejo y un sistema social también más complejo, que también dio respuesta a las contingencias que iban surgiendo, y lo hace a través de 5 formas fundamentales, que muchas las nombraron acá, estoy muy bien. Sí, fundamentalmente ustedes, si alguien hizo derecho romano y vieron algo en relación a las paterfamilias, a la familia. Yo la hice, pero la hice hace tantos años que ya no tengo recuerdos de... Bueno, la familia es algo fundamental en el derecho romano, hay todo, digamos, una regulación, de hecho, bueno, todo el concepto del paterfamilias que después se toma en todos los demás ámbitos para marcar como el rol, digamos, de quien asume la responsabilidad por el resto, digamos, de la familia y de un determinado clan, digamos, y en este caso también, ¿sí? ¿Quién asumía los riesgos que tenía determinada persona de manera individual? Bueno, si tenía la suerte de tener un jefe de
se heredaba, digamos, a sus sucesores, ¿no? Por eso la herencia era casi unidireccional, porque era una cabeza comunitaria. Exacto. Entonces tenían que proteger a la comunidad. Si eso se diluía en una partición, dejaba de cumplir esta función. Tal cual. Tal cual. Sí, muy hermoso el derecho romano. A mí me encantó esa materia, pero la verdad es que no tengo casi recuerdos de lo que digo, pero me gusta mucho. Bueno, ¿qué otra forma tuvo Roma de asumir esos riesgos o esas determinadas contingencias? Los colegios, ¿sí? Los colegios son una forma de organización, social que nacen ahora en Roma, después van a ver que van evolucionando de distintos modos, ¿no? Pero tienen que ver con, justamente ahí lo dice, ¿no? Son antecedentes de las mutuales, ¿sí? Por ahí más mutuales hablamos más más a fines de la Edad Media o más en la época contemporánea. Incluso las mutuales las van a ver quizás como un antecedente de los sindicatos. En las sociedades de ayuda mutua suelen después como mutar y transformarse en los primeros sindicatos modernos, digamos, esto creo que en el siglo XIX, pero acá en Roma, ¿sí? Los colegios funcionaban como una especie de mutuales en donde se agrupaban alrededor de un determinado oficio o profesión, ¿sí? En general estaban más que nada, tenían que ver con el trabajo libre, o sea, bueno, en Roma también, digamos, entre las formas de trabajo estaba la esclavitud, la servidumbre, etc., ¿no? Los artesanos era una forma libre de trabajar, digamos, eran personas libres, eso quiero decir. Y los colegios eran esta suerte de organizaciones que se agrupaban alrededor de un oficio o una profesión y lo que hacían era, digamos, protegerse a sí mismos y regular un poco esa profesión hacia afuera también, ¿no? Por lo menos una búsqueda de, a través de intereses comunes, de lograr determinados objetivos. Esto después lo voy a pasar, como si no saquen la foto que quieran, pero después lo voy a pasar seguramente, si la doctora me deja. Entonces, como, digamos, justamente las mutuales lo que hacían era esto, ¿no? Si uno de los trabajadores no podía, digamos, tenía que verse interrumpido en sus labores por una determinada enfermedad, un determinado accidente o cualquier tipo de contingencia, una de las formas de cobertura era, entre todos, digamos, cubrir esa imposibilidad. Otra forma que tuvo en Roma, digamos, la cobertura de contingencias fue a través de la beneficencia pública, ¿sí? A través de medidas, digamos, por ahí medio precarias, pero que tenían un intento de, ¿no? A través de las anona, ahí está escrita la palabra, que eran una forma, digamos, de en determinados periodos de mayor carencia o, digamos, que después fueron, digamos, proliferando en otras formas, se distribuía granos, aceite, vino, ¿sí? a las personas con más bajos recursos y se destinaban determinados fondos públicos para esa asistencia. Y había control de precios. Y le fracasó totalmente. Totalmente. Bueno, y después, otra forma, bueno, las primeras formas, como lo que sería hoy una jubilación por ahí a través de los ejércitos, los veteranos de guerra que recibían tierras o posesiones al licenciarse como forma de pensión, ¿no? Una vez que habían cumplido determinada misión militar, por ahí el Estado les entregaba, digamos, como recompensa o como una forma de retiro, digamos, de esa misión, determinadas posesiones o tierras. Y la última es que también la mencionamos acá, la religión y la caridad, ¿no? Los primeros tiempos, templos o iglesias cristianas cumplían el papel de ayuda a pobres, viudas, etc. Ahí comienza, digamos, un poco, sobre todo en los siglos, creo que desde el siglo III al siglo V, formas, digamos, en donde la iglesia cristiana va asumiendo determinadas, cubrir determinadas necesidades, ¿sí?
Pasamos entonces a la Edad Media, José, que ahora sí estamos hablando más de una época del auge del cristianismo, en donde sí la Iglesia ya se transforma en una institución muy importante socialmente, ¿sí? Eso es como característica principal, pero primero quiero referirme al contexto, ¿no? La Edad Media tenemos un cambio, voy a ir primero a este lado. Un cambio en las relaciones productivas muy importante, que es el feudalismo. El feudalismo, digamos, se va gestando a través de siglos y siglos, en donde por el peligro que generaban, que significaban las guerras y demás, y los ataques, digamos, de invasores, los señores feudales se constituyen como los principales protectores, ¿no? Socialmente hablando. Los estados pierden un poco la importancia que habían tenido en la antigüedad y en la época de Roma quizás, y quedan un poco, digamos, los lugares de poder, los núcleos de poder quedan a cargo de los señores feudales, que construyen grandes castillos y digamos, como una forma de guarecer, ¿no?, a la población. En realidad era más que nada el campesinado, ¿sí? Las ciudades, como las conocemos hoy, en ese momento no estaban tan urbanizadas. De hecho, eso es una de las características del paso a se produce la revolución industrial. Acá en el feudalismo lo que tenemos es el contrato feudal como centro, digamos, de jurídico, ¿sí?, de imputación normativa, diríamos, de determinadas obligaciones y derechos de ese señor feudal en relación a los siervos y de otras formas, digamos, de contrato, ¿no?, de trabajo de la tierra y demás. El contrato feudal, bueno, no sé si tiene tanto que ver con esto, pero es una estructura que se fue complejizando y que a la vez se generaban como, digamos, como jerarquías, ¿sí?, dentro de ese contrato feudal. Por ahí un señor feudal a su vez era siervo de otro señor feudal. Había todo un sistema de protección frente a sus ataques y guerras generada por este contrato, que un poco tenía que ver con la promesa de protección. Si un campesino, digamos, trabajaba la tierra de ese señor feudal y fallecía, el señor feudal asumía determinadas cargas de cubrir contingencias en relación a su viuda y sus hijos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver de este lado las distintas formas, pero bueno, el contexto es un poco esto, que no existía un Estado en el sentido moderno, ni tampoco había posibilidad de que el Estado intervenga, como lo entendemos hoy, a través de su capacidad normativa y de su función social. Entonces no existía, por supuesto, seguridad social, tampoco todavía, pero sí formas precarias, comunitarias y privadas de protección, como las que vamos a ver ahora. Y lo que quiero hacer foco es que de las que vamos a ver, los caracteres comunes son que son una forma de asistencia privada, o sea, nunca es asumida por el Estado todavía, y se trata de organizaciones intermedias, ¿sí? O sea, cuando hablamos de organizaciones intermedias, son todas las organizaciones que venimos hablando y que nombraron, ¿no? La Iglesia como una organización intermedia, las corporaciones, las mutuales, son todas organizaciones sociales que no acaparan al universo integral de todos los miembros de la sociedad, sino que un poco, si tenían la suerte de pertenecer o de poder, digamos, de pertenecer o formar parte de alguna de esas organizaciones intermedias, podías quizás tener la suerte de estar cubierto, pero no era algo universal, ¿sí? Integral. Bueno. Entonces acá, en esta época de la Edad Media, vamos a distinguir tres formas, o sea, quizás en los libros ven, yo las agrupé así, que es, por un lado, la Iglesia como principal agente de subsistencia, es la institución más importante, la organización intermedia más importante también de esta época, ¿sí?
y lo que hacían, digamos, era proveer, digamos, asistencia a través de albergues, comida, atención a pobres, viudas, enfermos. A través de hospitales, ahí dicen no en el sentido moderno porque no surgen con una idea de curar en sí, de una cuestión médica, digamos, sino más bien esto de asistir a personas, lo que hoy conocemos que se llaman personas vulnerables, digamos, que necesitaban, digamos, una protección, ¿no? En segundo lugar, tenemos, y esto en el ámbito rural, el contrato feudal, ¿sí? Que era lo que mencionaba hace un ratito. El señor feudal asumía los deberes de protección. No eran universales ni eran homogéneos, porque estamos hablando de muchas zonas de Europa y distintas formas que asumió jurídicamente hablando el contrato feudal. O sea, que no era algo que nosotros podamos estudiar de una manera universal, pero bueno, sí tener en cuenta que era una de las formas en donde se podía responder a las contingencias. Y bueno, el ejemplo es la viuda del siervo sostenía en usufructo la tierra, ¿no? Ahí es un ejemplo cualquiera dentro de las distintas obligaciones o distintos deberes que asumía el señor feudal respecto al campesino. Y por último, las estructuras comunitarias en el ámbito urbano. O sea, el contrato feudal en el ámbito rural y en el ámbito urbano las estructuras comunitarias. Y ahí podemos encontrar o las cofradías o las hermandades. También como, digamos, por ahí como un desarrollo más complejo de lo que eran antes las colegias en Roma y que después van evolucionando hacia el mutualismo, y el régimen corporativo como otra forma más agrupadas en relación a, digamos, a un oficio o a una profesión. O sea, ahí dice, ¿no? Evoluciona hacia los gremios. Bueno. Vamos con la siguiente. ¿Alguna pregunta acá? ¿Nadie quiere hacer algún comentario? Bueno, a ver. Acá ya vamos a empezar a hablar de algo que nos resulta más familiar, que es el Estado liberal y de la revolución industrial, ¿no? Post-revolución industrial. Y vamos a empezar a hablar de cómo se va, ya nos vamos acercando, ¿sí?, a lo que en un ratito vamos a ver como el origen de la seguridad social. Bueno, esto nos resulta también muy familiar porque hay cosas que surgen en esta época, esto del Estado liberal y del individualismo liberal, que ahora están muy en boga y que podemos buscar todo el tiempo para leer, ¿no? Acá yo traje, digamos, para que tengan en cuenta dos contextos o trasfondo político y económico productivo. Por el lado político tenemos todo un marco jurídico, ¿sí?, que permite, digamos, que se desarrolle la revolución industrial. ¿Sí? Es algo que va a facilitar, le va a servir jurídicamente a la revolución industrial este marco, que es un marco del individualismo liberal, ¿no? Tenemos la Revolución Gloriosa, la Revolución estadounidense y la francesa, que marcan, digamos, por supuesto que son hechos, no sé si son hechos, son un conjunto de hechos, un cambio completo de paradigma en un montón de aspectos, pero en lo que nos interesa desde el lado jurídico, político-jurídico, que el Estado un poco se retira, ¿sí?, tiene un rol abstencionista, o sea, se retira de la regulación y de la intervención, salvo que lo habrán estudiado quizás en otras materias, para la protección de los derechos individuales, de la vida, de la propiedad privada y de la libertad, ¿sí? Justamente si nace la burguesía como una nueva clase social, y la prevención es un poco, o sea,
y empieza a traer riqueza a las naciones y se empieza a desarrollar la economía en relación a eso, la búsqueda del lado jurídico es darle todas las herramientas posibles para que eso se pueda producir, ¿no? ¿Y cómo se puede? Bueno, a través de fortalecer la idea de la propiedad privada, la idea de la libertad, y de la industria lícita y de todos los derechos del artículo 14 de la Constitución, más del 14 bis, ¿no? Que son más los derechos de corte individual y liberal. Entonces, bueno, entonces el marco jurídico es un rol abstencionista del Estado respecto a los privados y una regulación normativa solo para limitar el poder del Estado. Sí, esto lo habrán visto en otras materias de cómo va cambiando el Estado. Y acá traigo cómo es nuestra Constitución de 1853, ¿no? O sea, la Constitución de 1853, piensen que barra 1860, que es cuando se incorpora a Buenos Aires, lo que tiene esa Constitución es un marco jurídico para nuestro modelo económico. ¿Cuál fue nuestro modelo económico? Bien, muy bien. ¿Querés dar la clase vos? Muy bien, ¿sabes? El modelo agroexportador, ¿no? Que permite, digamos, el desarrollo de las industrias que son todas las industrias del modelo agroexportador, que son más que nada volcadas a el lado agrario, ¿sí? Los ferrocarriles, todo lo que permitía, digamos, que se vaya la mercadería, la materia prima al puerto y la exportación justamente a los países del primer mundo. Entonces, bueno, nuestra Constitución de 1853 un poco sigue esos lineamientos, ¿sí? Del marco de la Revolución Francesa, de la Revolución Gloriosa, ¿sí? Que permite ese desarrollo económico. Y por el lado del contexto, digamos, económico-productivo, que es justamente la Revolución Industrial, acá, bueno, hay que marcar que ya no tenemos el feudalismo como modelo económico, pasa digamos, cae el peligro de las guerras. Recuerden que en el feudalismo lo que pasaba es que había peligros de ataques, de invasiones, etc. Entonces se formuló ese sistema en donde los señores feudales acaparaban las tierras, protegían a través de los castillos, la población se iba ahí alrededor de los castillos y ahí más o menos vivían, pero en esta época, al caer ese peligro, el campesinado migra a la ciudad, ¿sí? Se empieza a fortalecer el comercio, ¿sí? Justamente como no hay peligro de ataques o de guerras, digamos, las rutas comerciales empiezan a florecer, hay un fortalecimiento del comercio, y bueno, la revolución industrial como un conjunto de cambios políticos, sociales, productivos, económicos, que se da inicio en Inglaterra y en Francia, y después fluye en el resto del mundo, y que implica, digamos, la concentración de la riqueza, quizás diría, o bueno, esta nueva forma de producir en serie, lo que estudiamos todos muchas veces, que implica, digamos, una gran concentración de capitales y un gran conflicto social. O sea, estamos hablando de la primera época en donde el campesinado migra a las ciudades, empieza a trabajar en las fábricas, las condiciones de trabajo son muy malas y el marco jurídico que da, marco, o sea, lo que da marco a eso es el derecho civil de corte súper liberal. ¿Qué significa? Estoy queriendo decir con esto. Igualdad entre partes para contratar y primacía de la autonomía del gobierno. Exacto, bueno, yo te ofrezco trabajar 16 horas. 16 horas por 2 pesos y si no querés, vos estás en todo tu derecho, sos libre de elegir, podés elegir otro trabajo si querés, yo te ofrezco eso y más que eso no, digamos, el trabajador en la hiposuficiencia que no puede imponer otras formas de trabajo, un poco lo que marca, bueno, con el conflicto social lo estoy reduciendo, pero sabemos que es a costa, digamos, de muchos años de lucha, ¿no? En donde
se forman los sindicatos, conciencia de clase, conciencia, o sea, surge, digamos, la clase trabajadora como clase, en el sentido, o sea, el movimiento obrero organizado, que empieza como a marcar, ¿sí?, un poco el conflicto social y un poco también a imponer que el Estado empiece a mirar que pasaban otras cosas que eran necesarias atender, ¿no? La cuestión social, como se le decía en esa época, ¿no? Entonces, todo esto es lo que marca el inicio del Estado moderno, el nacimiento de los sistemas jurídicos de ahora, o sea, ¿de dónde venimos? De ahí, de esa idea filosófica de cómo concebir el derecho, ¿no? El Estado se retira lo máximo posible, la igualdad en sentido formal, ¿no? Que ahora ya tenemos que hablar de otro tipo de idea de la igualdad, o no sé. Pero bueno, como conclusión de esta época, entonces podemos decir que es la época de mayor desprotección de toda la historia del trabajador o la trabajadora, ¿no? Como que esto siempre lo digo porque pese a todas las cosas que sabemos de la esclavitud, de la servidumbre, de las distintas formas de trabajo, al existir este marco jurídico en donde como que está, o sea, la idea es esta de no, bueno, yo te ofrezco 16 horas de trabajo por 2 pesos y vos sos libre, ¿no? Hay ahí de trasfondo algo que como bueno, estás librado a tu propia, o sea, no hay un contrato feudal o si se quiere un sistema, en la esclavitud incluso había obligaciones a cargo del amo y había, digamos, formas jurídicas para encuadrar la obligación o la necesidad de que alguien asuma, digamos, ¿no? Acá estamos hablando de que el hombre es libre y se tiene que hacer cargo de sí mismo, una cosa así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces... Eso también va de la mano también con el contexto histórico de que había mucha gente disponible para trabajar y el empleador sabía que si no era uno, no le iba a aceptar. Sí. Sí, es que en realidad, que es un poco también lo que se trae ahora, ¿no? Como, digamos, el ejército de reserva se le dice a alguien, sabe las ideas marxistas, tiene una idea, tiene un concepto. El ejército de reserva se crea a partir de los cercamientos, o sea, la gente va a la ciudad, no es que porque quería ir, sino porque ya estaban cercados los campos y porque básicamente se previó el vagabundismo. Entonces, quiero decir, estás obligado a trabajar en la fábrica, no puedes buscar. Eso no lo tenía presente. Esa obligación no era para nada voluntaria. Mirá vos, eso no lo tenía presente. Pero sí, es cierto, sí, había toda una transformación y que digamos, esto de que, bueno, después cuando hablemos de Estado de Bienestar vamos a hablar de una búsqueda de acá hay algo también que sirve para que esa, digamos, sirve la necesidad extrema del trabajador para que necesite aceptar 16 horas por 2 pesos y esa sobre demanda, sobre oferta, digamos, de trabajo que permita que se den esas condiciones. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno. Entonces, bueno, siempre digo, ¿no? Es la época de mayor desprotección de toda la historia de la clase trabajadora, ¿no? No es casual que surja la clase trabajadora como clase. Perdón. No, está bien. Y también tener presente que, porque, digamos, ¿por qué surge el sindicato también en esta época, ¿no? Post-revolución industrial, post esta forma de trabajo y no surgió con el campesinado en la Edad Media, ¿no? Era la única manera, porque o sea, si los pones como pares a claro. negociar, la única manera que tiene el trabajador para hacerlo era, bueno, somos todos. Exactamente. Y Marx, a mí me gusta mucho la idea de la conciencia de clase, de la definición de conciencia como conciencia de sí. Primero entender que el otro tiene las mismas necesidades, las mismas problemáticas, los mismos intereses que yo. Y después la conciencia para sí, ¿no? Que digamos, en la mutualidad, en la mutual, nos quedamos entre nosotros, sí, nos protegemos entre nosotros,
nosotros, pero si entre nosotros no tenemos ni 2 mangos para pagar una mutual, o sea, hay que ir contra, ¿no? Como que ahí la lucha es, por eso el sindicato también muta, siempre traigo esa idea también para representar por qué la mutual tiene que migrar sí o sí indefectiblemente a ser un sindicato, que es porque sí, los trabajadores pueden agruparse y ayudarse entre sí, pero si no hay una búsqueda de conseguir del empleador, digamos, o de la clase que tiene los medios de producción una mejora, no vamos nosotros como clase, digamos, a mejorar, ¿no? Bueno, entonces, yendo un poco a las formas de cobertura que se dan, esto también acá ya yo con las flechas me voy a embolar eso, pero cómo se abordaba, digamos, en esta época del Estado liberal de post-revolución industrial, las contingencias o cuando una persona individualmente tenía una necesidad. Estamos hablando de antes que exista el derecho al trabajo y todo, ¿no? Las primeras formas implican que el abstencionismo social y económico que tiene el Estado implicaba que también sigan las organizaciones intermedias, ¿sí? Formas privadas, y bueno, sigue la institución familiar como una malla de contención, la primera, las mutuales o el mutualismo, ¿sí? Que evolucionan las colegias que habíamos visto en Roma, evolucionan las sociedades de ayuda mutua. Bueno, el ahorro individual, que también lo mencionó la compañera, que es como una, bueno, está la definición, es una renuncia a un consumo actual para en pos de un posible riesgo en el futuro. Entonces, cada una de estas formas, digamos, va a tener una problemática, ¿no? En las mutuales es en el número limitado de miembros de esa mutual. El ahorro individual tiene el problema de la pérdida de desvalorización de la moneda, las entidades cooperativas, el seguro privado. Seguro privado como su forma más primitiva de seguro privado, ¿no? Esto de que surge con el seguro marítimo en el siglo XV, y que es lo que vieron el otro día con la doctora Novoa, que es estrictamente un sistema de reparto de riesgos mediante determinados aportes de los miembros. Pero bueno, digamos, la conclusión de estas primeras formas de cobertura en el Estado liberal es que son insuficientes y no garantizan, digamos, una supervivencia digna. Y acá traigo un poco la idea, quizás en los libros lo ven, la diferencia entre lo que es un régimen asistencial y un régimen previsional, porque por ahí, digamos, sí el Estado quizás asume determinadas prestaciones a través de la beneficencia pública, sí, que lo habíamos visto quizás también en Roma con las anonas, ¿no? Como que puede haber determinadas medidas, pero no es lo mismo, es un sistema, digamos, más bien discrecional, o cuando el Estado tiene los recursos, o cuando decide, digamos, discrecionalmente hacerlo, a tener un sistema de previsión social en donde hay un derecho subjetivo en cabeza de una persona que tiene una determinada necesidad económica. Muy lista. ¿Sí? Estoy muy lista. Bueno, ya me duele la garganta. Bueno, entonces, Después de la para hablar de la seguridad social, vimos las problemáticas que tiene el Estado liberal, ¿no? Todo lo que implicó, dijimos esto de la época de mayor desprotección de la clase trabajadora. Y entonces esto ocasiona un poco la crisis del Estado liberal, ¿sí? La crisis del Estado liberal viene dada del producto de digamos, muchos hechos históricos. Bueno, todo esto no lo voy a leer, lo tienen ahí escrito, pero un poco se empiezan a dar distintos factores, pero los más importantes son, que marcan la crisis del Estado liberal, son las doctrinas, el surgimiento de las doctrinas socialistas y la doctrina social de la Iglesia. Que ahí son dos cuestiones que sí hay que conocer. Las doctrinas socialistas se refiere al nacimiento del socialismo, del anarquismo, y en Argentina del anarquismo revolucionario, perdón, del sindicalismo revolucionario.
que nacen, ¿sí? Nosotros acá en Argentina con la inmigración, sobre todo con la italiana y con la española, esa inmigración trae toda esta ideología, ¿no? La conformación de la clase obrera empieza, digamos, a seguir un poco estas ideas, se va dividiendo, digamos, ideológicamente la clase obrera un poco asume, ¿sí? Los sindicatos y las organizaciones que los aglutinan van como siguiendo determinadas líneas de pensamiento que podemos resumir en lo que serían los reformistas, que serían los socialistas puros, el Partido Socialista, ¿no? Que resumiéndolo sería son reformistas porque en realidad no buscan, digamos, una transformación radical, pongámosle, de la organización política estatal, digamos, sino más bien buscan insertarse, ¿sí? O sea, no sé, elegir diputados, ¿sí? Insertarse en donde se toman las decisiones para poder empezar a regular más a favor de los trabajadores. Estoy resumiendo, diciéndolo medio a lo bruto, pero un poco sería eso, ¿no? El socialismo no busca la liquidación total del Estado, sino insertarse a través de los diputados. Acá, por ejemplo, en 1904 creo que asume Palacio como primer diputado socialista y lo primero que hace es presentar un proyecto de ley y la búsqueda de que se empiece a regular más a favor de la clase trabajadora. Después están los revolucionarios o el anarquismo. ¿Sí? El anarquismo más bien lo que rechaza es, digamos, lo que plantea un poco es que el Estado siempre va a ser opresor, ¿sí? No tiene que ver con que vaya para un lado o para el otro, sino que siempre es un foco de, o sea, el anarquismo un poco lo que reprocha es la opresión del Estado, de la Iglesia, etc., ¿no? Como que la búsqueda es un poco que no exista más el Estado, ¿no? Y ambos, reformistas y revolucionarios, a través de la acción política y también de la acción sindical, ¿sí? Que significa que la búsqueda es a través de cambiar las leyes y cambiar el Estado y cambiar la organización estatal y también en la lucha del aquí y ahora del sindicato contra su propio empleador y contra su propia problemática puntual de ese sindicato. Y después, por último, en Argentina el sindicalismo revolucionario, que siempre también lo menciono porque digamos, lo que plantea es justamente que esa lucha se ejerza a través de la acción sindical y no tanto de la acción política. Bueno, esto tanto no importa, lo que sí quiero que tengan presente es que el Estado liberal empieza su declive, no tiene ya la fortaleza que tenía al comienzo y un poco está dado por estas doctrinas socialistas, ¿sí? Que empiezan a plantear, sobre todo siguiendo, ¿no? Tengan en cuenta 1848 y 1867, Marx plantea, digamos, postula, digamos, todas estas ideas, la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, que es creo que de 1879, una cosa así, o 1881, o sea, estamos hablando de fines del siglo XIX, que empiezan, digamos, los sindicatos a plantear todo esto. Y de la doctrina social de la Iglesia, que también, fíjense, es más o menos de la misma época, 1891, Papa León XIII, con la encíclica Rerum Novarum, que ahora tuvimos con León XIV un revival, digamos. O sea, no con la encíclica, pero sí se trajo un poco, ¿no? Esta idea de un poco lo que hace la encíclica es bajar una línea en toda la comunidad eclesiástica que busca, es una carta abierta a todos los miembros de la Iglesia que busca como legitimar un poco la lucha obrera, ¿no? Legitimar, o sea, el apoyo a los sindicatos, decir, bueno, esto no puede, o sea, no es que plantea, digamos, algo tan radical y tan revolucionario, pero, o sea, sí a la propiedad privada, sí a la industria, sí todo, pero no tan alevosamente. Bajemos un poco el tema. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera decir algo?
Bueno, y acá sí ya, acá sí entonces vamos a hablar de cómo surge la seguridad social. Hablamos entonces del Estado liberal, de la crisis del Estado liberal a través de las doctrinas socialistas y de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, a fines del siglo XIX, estamos hablando de que hay un contexto que permite que el Estado ya se empieza a plantear esta problemática de, bueno, hay una población que envejece y que no puede asumir las tareas tan exigentes de la fábrica, que necesita, no puede seguir siendo clase activa, digamos, de trabajadores activos. Hay determinadas contingencias que pasan en la vida, que hay enfermedades, que el trabajador no puede, digamos, o sea, quedan, digamos, las familias ante una necesidad absoluta, porque el trabajador no puede prestar tareas, entonces a la vez no tiene la remuneración y queda toda la familia desprotegida. Entonces, esto de la cuestión social, ¿no?, que también es traído a través de los sindicatos y del conflicto sindical, se empieza a poner y el Estado no tiene más remedio que tomar medidas, ¿sí?, para garantizar la paz social. Y bueno, esta idea de que siempre dijimos que hasta ahora siempre fueron organizaciones intermedias y de forma privada, ¿sí? No fue una política pública que se haya tenido de parte del Estado. Y a partir de esta época hablamos ya de un cambio de paradigma. ¿Por qué es un cambio de paradigma? Bueno, porque es una nueva filosofía en la conducción de los asuntos económicos. O sea, estamos hablando de el abstencionismo tan fuerte que había marcado la Revolución Francesa y todo el marco jurídico que habíamos visto para la Revolución Industrial. Ya no va más, cambia el paradigma y surge esta idea de que es necesario que el Estado intervenga, que tome. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no? Miren que estamos 150 años después. Disculpen. Bueno. ¿Cómo surge esto? Bueno, con Bismarck. ¿Sí? ¿Quién opuso la idea del intervencionismo estatal es necesario o sea, rechaza el abstencionismo y plantea el intervencionismo? Bismarck, a través de la aparición del seguro social, ¿sí?, en Alemania de la década de los 80. Acá abajo está toda la línea de tiempo. Esto también está bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo cambia el paradigma? Bueno, fundamentalmente ahora vamos a ver a través de, como la clave es 1883, el seguro por enfermedad, que es el primero. Pero, ¿no?, la idea de seguro social, que tiene la nota distintiva, la primera es la obligatoriedad, ¿sí? Es una norma que sanciona al Estado, que marca, que genera un derecho subjetivo en una determinada persona que lo puede exigir, ¿sí? Hasta este momento, un individuo no podía exigirle al Estado un determinado derecho, estaba muriendo de hambre en la vejez, sin poder trabajar, sin tener una familia que lo contenga, no había una posibilidad de que ese sujeto pueda exigirle al Estado que cubra sus necesidades, ¿sí? El paradigma era el Estado no tiene por qué, ¿sí? El Estado no tiene por qué asumir eso a tu favor, digamos. Acá cambia eso y se plantea esta idea de obligatoriedad. Otra nota distintiva del seguro social es que la financiación es bipartita. Estamos hablando, tengan en cuenta, de trabajadores y puntos, ¿sí? Todavía no lo universalizamos a toda la gente. Estamos hablando de gente que trabaja y de un sistema puramente contributivo. ¿Y cómo se financiaba ese sistema? De forma bipartita, o sea, tanto los empleadores como los trabajadores, ¿sí?
pero quedaba circunscripto a ese universo, a ese grupo, digamos, de trabajadores y trabajadoras, no como lo vamos a ver más adelante que vamos dando. Y otra de las características de esta primera forma del seguro social es que la gestión jurídica es a la vez pública y a la vez hay una colaboración privada a través de cajas, ¿sí? En Argentina eso lo van, si leen en los textos, las primeras formas de cobertura surgen a través de las cajas de los distintos sindicatos. Bueno, un poco la línea de tiempo, nada, lo más importante, o sea, sigue un poco la línea de cómo va surgiendo, ¿no? Bismarck y todo su proyecto jurídico-político. Tenemos que en los 80 Alemania venía venía en un tránsito de la sociedad agraria a la industrial, que había esto que decíamos antes, un gran crecimiento del proletariado y eso había generado mucho conflicto social y mucha, digamos, crisis económica. Hay un antecedente de el Estado dice, bueno, yo intervengo, primero interviene en el derecho al trabajo, ¿sí? Saca, digamos, una especie de reglamentación integral digamos, relacionada al derecho del trabajo. No es menor porque, digamos, acá también el Estado estaba entre que si regulaba las relaciones laborales o no. En Argentina eso es muy visible cuando ven, por ejemplo, la evolución del derecho colectivo y de cómo hay una época que el Estado se retira y dice, bueno, no, yo no regulo, que se arreglen los sindicatos y los empleadores, y después toma una intervención activa relacionada a eso. Eso es todo un cambio, una bisagra, y acá es lo mismo, ¿sí? Hay primero una regulación del derecho al trabajo y después asume digamos, bueno, quizás esto, ¿no? En 1881 hay un discurso en el cual reconoce que el Estado no solo tiene que promover un rol defensivo, sino también promover el bienestar. Y en 1883 ya hablamos del primer seguro por enfermedad. Se regula, digamos, la contingencia de la enfermedad a través de distintas prestaciones, ¿sí? Qué pasaba con los salarios de ese trabajador, qué pasaba con la asistencia médico-farmacéutica. Bueno, había, digamos, una cobertura ante esa contingencia. Únicamente estaba relacionado a trabajadores industriales y estaba financiado por ambos, por trabajadores y empleadores. Es la primera forma del seguro social. Posteriormente, de acá no sé qué quiso hacer el chat, pero bueno, viene en 1884, hace lo mismo en relación al accidente de trabajo. Fíjense que también, digamos, igual que nuestra ley de 1915, ¿no? De la ley de riesgo de trabajo, ¿no? que asume, digamos, la contingencia del accidente de trabajo sin tener en cuenta quién es responsable de ese accidente, ¿no? Se le pagaba las 2/3 partes del salario y la viuda percibía el 60% de la retribución. Bueno. Después, bueno, también hay otras regulaciones, prestaciones jubilatorias en 1889 y se codifica en 1911. Estamos hablando de varios años. Y acá, que de hecho no sé por qué lo puso ahí arriba, pero era más acá, está la Constitución de Weimar que lleva, digamos, a la máxima jerarquía, digamos, los derechos, lo que sería el constitucionalismo social, ¿no? Que es llevar a la máxima jerarquía posible un determinado grupo de derechos, en nuestro caso es ¿en qué constitución? ¿En qué constitución es en nuestro caso? ¿Qué cosa? El constitucionalismo social, que es cuando la... ¿Cuál? No, no, el 45 que después... 49, que no existe, o sea, tuvo unos años, y el 57, que es sancionar el 14 bis. Es muy importante eso.
tengan presente que, digamos, lo que conocemos como constitucionalismo social es elevar, digamos, a la máxima jerarquía todos esos derechos que se empiezan a regular de a poco y que van instituyendo las distintas ramas jurídicas. En nuestro caso, la Constitución del 49 fue una constitución nueva, completamente integral, que tenía derechos muy de vanguardia para esa época, que, no sé si se dice deroga, pero que deja sin efecto la de 1853, digamos, de forma completa. Lo que sucede con la revolución libertadora o fusiladora, depende cómo de su orientación política, es en 1957 dejan sin efecto su venta del 49 y sancionan el 14 bis, ¿sí? Que es nuestro amado 14 bis, que digamos, lo que tiene es que ahí es la Constitución de 1853 con el agregado del 14 bis y después que otra reforma hubo en la Constitución. 94. ¿En? Ah, bueno. Muy bien, sí, que ahí, ¿cuál es la clave del 94? Incorpora los tratados internacionales de los derechos humanos. Muy bien, sí, ahí allá hablamos de la misma Constitución de 1853 con el agregado del 14 bis y a su vez la incorporación del bloque de constitucionalidad que son todos los tratados internacionales y los derechos más colectivos, al tema del amparo, bueno, todo. Pero bueno, todo esto que hizo Bismarck se fue expandiendo en un montón de países en el siglo XX, lo saca también Hungría, bueno, todos estos países que no lo voy a nombrar que están acá. Fíjense que entre 1887 Austria y en 1929 España empiezan, digamos, a tener una regulación relacionada a la seguridad social, de este tipo de seguro social, que era todavía contributivo y muy restringido. Sigue la línea de Bismarck, pero no en todos lados es igual, o sea, no es un sistema puro, hay distintas variedades. Quizás como también finalizar mencionando la idea de la Social Security Act de 1935 de Roosevelt, en el contexto que Estados Unidos tiene la Gran Depresión del año 29 y que inaugura esta nueva política, que lo habrán visto también en el colegio varias veces, el New Deal, o el nuevo trato, ¿no? Que cambia, digamos, el modelo también del Estado y de cómo intervenían las relaciones sociales, que contenía un montón de medidas relacionadas al desempleo, a la política asistencial, al seguro de vejez. Digamos que esto es una... ¿Por qué mencionamos esto de Roosevelt? Porque es un preludio, o es una... O sea, va generando las bases para esto que sí es importante, y lo último. Vamos a ver. Gracias. Que es contraponer a Bismarck, contraponerle las ideas de Beveridge, ¿sí? En 1941 en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque la idea de Bismarck estuvo muy bien para su momento histórico, pero justamente no tenía una idea tan universal como fue requerido en la época de Beveridge, sobre todo estamos hablando de una época de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, digamos, hoy en día oscilamos también, ¿no? que es lo que vamos a ver a lo largo de toda la materia, un poco, que hay que salir, ¿sí? De la idea sinalagmática que plantea, ¿no? El sistema contributivo, en donde para recibir determinada prestación tenés que ser, digamos, tenés que cotizar, ¿no? Para el sistema. Beveridge un poco plantea, digamos, esta disrupción, ¿sí? O sea, como que rompe con esa idea tan sinalagmática y plantea la insuficiencia del seguro social, ¿no? Hay unos antecedentes, bueno, en 1908, 1911, hay dos antecedentes que marcan, por ejemplo, que se le podían otorgar pensiones sin requisitos de cotización a personas de más de 70 años, el seguro de desempleo, el seguro de salud e invalidez, también de 1911. ¿Y cómo lo plantea él? A través de este informe, ¿sí? Bueno,
nada, es muy largo, pero en resumen, digamos, un poco hay que tener en cuenta que este informe que él elabora en 1941 es convocado por el gobierno para presidir un comité encargado de hacer un estudio del sistema. ¿Cómo se llama ese informe? Social Insurance and Alliance Service, 1941-1942, y lo que hace es analizar, si hace un análisis crítico de las imperfecciones que tenía el sistema en Gran Bretaña y sugiere muchos cambios. Todas estas flechas también son todos, no sé por qué inventa flechas ChatGPT, pero bueno. Desde el ámbito subjetivo debe abarcar a la población, no solo a los asalariados. Las contingencias deben ser más amplias y deben también cubrir a los causalientes en el caso de muerte y a las cargas de familia. Bueno, hay que simplificar un poco el plano administrativo, era muy burocrático todo, hay que otorgar mayor rapidez a los trámites. Bueno, plantea en ese informe varios cambios, ¿sí? A partir de una crítica que hace del seguro social, una crítica de distintas cuestiones que pasaban con el seguro social. Pero bueno, más que nada hay que focalizar en esto, ¿no? Era una técnica derivada del aseguramiento privado y solo cuando se rompe la sinalagmaticidad o correspondencia estricta entre prima y prestaciones nace la seguridad social, ¿sí? Y acá, esta es la última. Ya terminamos. Esta es la última de todas. Igual me queda un poco la parte de Argentina, que no sé, quería contar a la doctora a ver si quería. Pero bueno, después del informe de Beveridge, entonces surgen una serie de leyes, que son todas estas, ¿sí? No voy a focalizar tanto en las leyes y demás. Pero bueno, un poco tiene que ver con ampliar en todos esos ámbitos, y no solo en el ámbito subjetivo de a qué personas cubría la cobertura, sino también la contingencia en sí misma, o sea, se amplían a otro tipo de contingencias, por ejemplo, subsidios a niños, niñas y adolescentes en edad escolar, pagos del segundo hijo a la madre, desgravaciones fiscales para padres. Bueno, fíjense que hay como una serie, cada ley tiene distintas regulaciones que van surgiendo. Y acá tienen una comparación, ¿sí?, de las dos grandes tendencias. ¿Alguien quiere leer, o cuatro que quieran leer uno cada uno, esto, para marcar la diferencia entre Bismarck y Beveridge? Así yo tanto la garganta. Yo leo. Bueno, para Bismarck los sujetos protegidos eran consideran a los trabajadores, reconociéndoles el derecho a la protección en la medida en que con su actividad laboral han aportado un esfuerzo útil a la sociedad, y el derecho a la seguridad social es un derecho derivado del trabajo y de las acciones laborales. En cambio, para Beveridge, protegen a los individuos en cuanto miembros de la colectividad, con independencia de su actividad profesional. El derecho a seguridad social se presenta como un derecho del ciudadano. ¿Alguien? Sí, ¿alguien más quiere leer para colaborar? Que acá se ve re mal. Sí. O sea, no llego a leer. Para voy agrandando. ¿Estuvieron viendo mal toda la clase? No me dijeron. No, solo este. Es porque está como gris. Está como ¿Ahí? gris, ¿Se sí. ve mejor o no? Bien. Si agrando más se va a ver peor, creo. ¿En qué Protección, bueno. compañía? Lo de Dale, sí. 7, la Con derecha. la protección, para Bismarck, persiguen garantizar el salario de los trabajadores, previendo la posibilidad de que por diversos riesgos aquel pueda perderse. Las prestaciones se consiguen como remuneración directa del trabajo o salario diferido, o sobre salario familiar. En cambio, para Beveridge, persiguen liberar al hombre de la necesidad, tienden a garantizar un nivel de subsistencia uniforme independiente de los ingresos profesionales, sin perjuicio de que sobre ese nivel común se tenga en cuenta otro nivel secundario que atienda a la situación profesional. Las prestaciones adquieren carácter asistencial que poco o nada tienen que ver con el salario. Bien, muy bien. ¿Se entiende esa diferencia? Financiación. En cuanto a la financiación, para Bismarck la hacen gravitar fundamentalmente sobre las cotizaciones de empleadores y trabajadores, como resultado solidario profesional
Y, bueno, se ve raro, ¿no? Sí, Ah, puede ser, porque es una imagen, claro, es un tendría que ver sonido y en conexión con los horarios. Sí. Bueno, Después lo paso bien. Yo voy a pasar mis apuntes, porque esto Ah. en ChatGPT me parece que. ok. Pero después lo voy a pasar bien. Pero sí, en principio igual se entiende la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Hacen gravitar fundamentalmente sobre las condiciones de empleadores y trabajadores como resultado solidario, profesional y deben ser en conexión con los salarios, Sí. una cosa así, ¿no? Solo hay derecho a la prestación si se ha cotizado en monto y ahí no sé qué, como para. Espera, paren porque lo tengo acá. Lo voy a ver bien. Esa es mi letra, que se lo mandé y me lo verdad que bastante bien. Pero Sí. bueno, ahí está, a ver si se lee por ahí. Sí. Solo, bueno, seguimos con. Sí, solo hay derecho a la prestación. Solo hay derecho a la prestación si se ha cotizado en monto y duración como para capitalizar un fondo con el que sostener las prestaciones. Bien, y para Entonces, Beveridge, ponen en movimiento una solidaridad general y profesional, haciendo financiar la protección mediante impuestos comunes y especiales, englobados en los presupuestos generales. Las prestaciones implican una redistribución general de la renta mediante de la renta. la renta mediante el reparto global de la carga entre toda la población y entre grupos profesionales. Bien. Y por último, la gestión. En cuanto a la gestión, para Bismarck es una técnica heredada de los seguros privados. Permite la pluralidad de entes como riesgos, creando una gestión organizada como empresa de seguros, con los propios principios de estos. Claro, para Beveridge, superan las técnicas aseguradoras jurídico-privadas y confían la gestión unitariamente en el Estado o en un ente instrumental. La gestión y el sistema aparecen como un servicio público. Bien, ahí podemos, por ejemplo, para Bismarck, era muy clara en Argentina la gestión a través de las cajas de los distintos sindicatos, en cambio, más para Beveridge ya pasa, digamos, a la gestión por parte del Estado a través de un ente, digamos, que sería el ANSES, ¿no? Bueno, son características que contraponen en uno y en otro caso, y que pueden, eso sí por ahí es importante. La doctora me pidió que arme... Perdón, ¿Qué? la FJP no tenía ese sistema de seguro en el principio. Era como que organizaba todos los aportes, Sí, organizaba puede todos los ser. aportes y así también financiaba el resto. Puede ser. O sea, Igual como no que sé si- estipulaban el año Claro. de vida que iba a tener una persona. No, Sí, no, entiendo lo que me querés decir. Creo que tiene más que ver, o sea, yo creo que esto tiene más, está más orientado a la idea de las cajas, ¿no? Como distintas formas, porque en Argentina, si ustedes lo ven, las cajas eran, o sea, justamente, ¿no? Eran entes que estaban, digamos, tenían cierta característica de públicas, pero eran separados y había muchas cajas. Después, creo que en el año 58, como que a través de una ley se unen todas a través de una caja. Bueno, va mutando ese sistema. Las AFJP tuvieron más que ver con la privatización en un sistema que estaba más orientado, no tanto para Beveridge, pero bueno, había como una orientación. Pero bueno, por ahí quédense más con la idea de que esto ya tendría que ver más con ANSES, que es más claro verlo ahí, que es el Estado a través de un ente, como dice acá, ¿no? La gestión unitariamente en el Estado, en un ente instrumental, es un ente que tiene todas las de... está centralizado ahí, no es privado, sino que es un ente público. Bueno, lo que me pidió la doctora es que arme una serie de preguntas. Mi idea no llegamos, pero mi idea era armar que las armemos entre todos. Un poco van a estar basadas en esto para que lo puedan sacar de las filminas y que a la vez yo, digamos, si tienen que investigar algo que no sea tan arduo, pueden preguntarme lo que quieran y si tienen preguntas terminamos. ¿No? Gracias a todos, perdón por lo pesados y la parte histórica es siempre un embolio. Profe, ¿podría darle mi presente? Sí, Porque Sí. Profe, ¿usted va a mandar por mail estos archivos? Ah, este no fue, este no fue el mío. No, este Díganme los apellidos. Ah, bueno. Rosy con ese. Yerro, mío,